Hoy vamos a hablar de de ciclo biogeoquímico. Mm. Esta clase va a ser sencilla para vosotros, porque si habéis ido siguiendo las sesiones teóricas y habéis ido interiorizando, incorporando los conceptos que vemos, esto os resultará fácil porque no es más que un proceso de escalado hacia, hacia arriba de buena parte de los procesos que hemos visto. No hay apenas conceptos nuevos, solamente hay eso, un proceso de escalado, que no le quita importancia, pero sí creo que os facilitará la comprensión de lo que veremos hoy aquí. Como digo, el tema trata sobre los ciclos biogeoquímicos. Y no sé si lo habéis visto en alguna otra asignatura, que os recordáis que le pregunté a Belén en su momento y me dijo que no le sonaba, que lo habéis visto muy por encima. Pero como siempre os digo que si alguien, o si consideráis que lo que cuento ya es amplio, muy conocido por vosotros, pues cambiamos y profundizamos en otro aspecto determinado, ¿vale? Bueno, los ciclos, como decía antes, los ciclos biogeoquímicos resultan de escalar a escala global, a escala planetaria, los procesos biológicos que ocurren desde un individuo hasta un ecosistema, ¿no? En concreto, resulta de escalar tres procesos que tienen que ver con el reciclaje de materia y con la transferencia de energía que ya hemos visto, que son la producción primaria, la producción secundaria y la descomposición, fundamentalmente, ¿no? Es decir, en el fondo los ciclos biogeoquímicos es la proyección a escala de planeta de esos procesos, ¿vale? De una manera más formal se pueden definir, como tenéis ahí una pequeña definición, como el conjunto de procesos a través de los cuales un compuesto químico o un elemento, sabéis la diferencia entre compuesto y elemento, lógicamente, pues se mueve, va pasando de un tipo de ser vivo a otro y también a través de las partes no vivas del planeta. Es decir, se trata de cómo una molécula o un átomo de un compuesto determinado va pasando de estar en los seres vivos a estar en los seres vivos muertos, a estar en la materia inorgánica, ¿vale? Y ya os digo que esto es algo que hemos visto durante toda la asignatura y que vimos con más detalle en las sesiones correspondientes a la producción primaria, descomposición y consumo y consumidores. Este esquema resume muy bien el concepto de ciclo biogeoquímico y está alineado con lo que hemos visto cuando hablábamos de redes tróficas y de distintos oficios de los organismos dentro de un ecosistema. Y veis aquí en este esquema que lo que ocurre a escala de individuo o a escala de ecosistema ocurre también a escala de planeta. Y me refiero concretamente a cómo la energía tiene un proceso lineal, es decir, no se recicla, porque por una cuestión termodinámica básica. Sin embargo, la materia sí que se recicla. La cantidad de materia que hay en la Tierra es la misma prácticamente siempre desde el origen del planeta. Sin embargo, hay un flujo continuo de energía en forma de energía procedente del Sol que acaba disipándose en forma de calor y se va pues, al vacío del espacio, ¿vale? Bueno, pues los ciclos biogeoquímicos tratan de cómo ocurre este proceso, que podríamos denominar como una especie de metabolismo planetario, igual que hay un metabolismo a escala de individuo o a escala de ecosistema, pues también lo hay a escala de sistema Tierra, ¿vale? De planeta. Bueno, para entender bien cómo funcionan estos ciclos biogeoquímicos debemos de tener varios conceptos claros. El primero es el concepto de forma química, que es un concepto que tenéis claro porque además habéis dado química ambiental, supongo ya, y bueno, sabéis bastante de química. Pues se refiere a las distintas formas químicas que puede tener un elemento dentro de su ciclo biogeoquímico. Pues no siempre la misma. En el ciclo del carbono tenemos el carbono se encuentra presente en CO2, en forma de metano o en forma de glucosa, que también tiene un montón de azúcar, de carbono, o en forma de celulosa, o en cualquier tejido biológico, pues hay carbono incorporado en moléculas orgánicas de una complejidad variable, ¿vale? Entonces, uno de los primeros conceptos claves para entender los ciclos biogeoquímicos es que los elementos adoptan distintas formas químicas y que esas distintas formas químicas pues dependen de una serie de reacciones químicas o reacciones biológicas que ocurren en la biosfera y que pues,
ponen en juego elementos característicos, ¿vale? El concepto de ciclo biogeoquímico también denota que hay ese movimiento, esa transferencia de elementos a lo largo del ciclo, denota que hay como sitios, hay cajones donde se almacenan esos elementos. Y eso nos permite definir una serie de conceptos que también son muy interesantes y muy fáciles de entender. El primero es el concepto de compartimento. Son los lugares en los que se acumula ese elemento, pero durante un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, el carbono se acumula en la hojarasca de un bosque. Pues entonces la hojarasca es un compartimento. O se acumula en la madera de un bosque. Pues igual. o en carne humana, ¿no? Pues exactamente igual. Ahí lo que pasa es que se acumula durante poco tiempo porque hay un proceso de reciclaje continuo. Nuestros átomos de carbono se reciclan, se modifican muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, de manera que pues, podemos tener en nuestro cuerpo ahora átomos de carbono que o bien eran de otra persona, o bien eran de un hidrocarburo, de un combustible fósil, o de un melocotón, o de un conejo, me da igual. Es decir, en ese compartimento se recicla con bastante frecuencia, con bastante velocidad el carbono. Y también hay otro tipo de repositorio, otro tipo de compartimentos en los que se almacena el carbono o se almacena el elemento en cuestión, pero durante muchísimo tiempo. Esto es lo que se denominan reservorios, que son lugares donde se acumula el elemento en cuestión y de alguna manera sale del ciclo. Esto quiere decir que, de alguna forma, a escala no muy grande, a escala temporal no muy grande, los ciclos biogeoquímicos, muchos de ellos no son cíclicos como tal, sino que hay fuga. Hay como retirada del elemento de dicho ciclo. Y esto es tremendamente importante y lo veremos, le dedicaremos mucho tiempo en la sesión de hoy a que entendáis el sentido de esa fuga, de esa, digamos, es la creación de esos repositorios, concretamente en el ciclo del carbono. La idea de ciclo también denota que debe haber una tasa de transferencia de elementos de un repositorio a otro o de un compartimento a otro. Esto es lo que se denomina flujo. Son las tasas de transferencia que se suelen medir en tasas anuales y que permiten explicar cómo de rápido pasa el elemento de un compartimento a otro, ¿no? Pues un ejemplo muy bueno de tasa es la cantidad de carbono que los seres vivos son capaces de extraer de la atmósfera y poner en el repositorio de biomasa, ¿no? Pues esas tasas ocurren como consecuencia de una serie de procesos que pueden ser bióticos o pueden ser abióticos. Si pensáis un poco, acordáis un poco de la práctica esa en la que vimos el modelo este que se llamaba Benzene, que vimos la depredación, las relaciones depredador-presa. Recordad que este modelo se basaba en una metáfora parecida a esta. Veíais que había como una serie de cajones donde se guardaban cosas, en este caso donde se almacenaban número de conejos, número de lince. Eso serían lo equivalente a los compartimentos. Y luego había unas llaves que nos permitían meter o sacar elementos de ese repositorio, de ese compartimento. Eso serían los flujos. Y los procesos en este caso serían pues, la natalidad, la mortalidad, la depredación, etcétera, etcétera. Pues en ese caso Benzene seguía una metáfora parecida a la que estamos usando aquí para explicar los ciclos biogeoquímicos. Solo que en este caso la metáfora no es tal, sino que realmente hay sitios donde se almacenan los distintos elementos dentro de los ciclos biogeoquímicos. Y por último, el concepto de sumidero se refiere a un tipo de compartimento especial en el que hay una tasa neta de acumulación. Es decir, los flujos que inciden sobre ese compartimento hacen que se vaya acumulando cada vez más elementos del ciclo biogeoquímico en cuestión. Es como una especie de hucha en la que entra más dinero del que sale. Bueno, una hucha que funcione a tal efecto, ¿vale? Como ejemplo muy sencillo, voy a mostrar el ciclo del calcio en un bosque, que no es especialmente relevante a escala planetaria, pero como ejemplo nos resulta ilustrativo. Este esquemita muestra solamente tres compartimentos. Uno son las plantas, otro es la materia orgánica muerta y otra es el suelo. Y
Casi siempre cuando se representa un compartimento se pone debajo un número que corresponde con la cantidad del elemento en cuestión que hay en ese compartimento. Pues en este caso tenemos que hay 290 kilogramos por hectárea de calcio dentro de las plantas. Y hay 140 en la materia orgánica muerta y en el suelo hay 440. Y las flechas representan los flujos. Pues sabemos que anualmente pasan del suelo a las plantas 60 kilos por hectárea y de las plantas al suelo 11. Y bueno, pues aquí vemos lo mismo entre el resto de compartimentos, ¿vale? El hecho de que haya flujo en un sentido o en otro, pues no quiere decir nada más que hay un proceso que en este caso lleva calcio del suelo a las plantas. Ese proceso se llama seguramente metabolismo de la planta y tiene que ver con la fotosíntesis. Y otro proceso que hace lo contrario, que directamente pasa calcio de la planta al suelo, sin mediar por materia orgánica muerta. Esto es porque algunas plantas son capaces de producir exudados en sus raíces que contienen calcio. Bueno, pues eso es un ejemplo de ciclo biogeoquímico, ¿vale? Por ahora, el nivel de complejidad es muy sencillo, no estamos complicando mucho esta película. ¿Habéis visto esto en alguna otra asignatura, el concepto de ciclo biogeoquímico, en química, por ejemplo, o algo así? No. Yo tengo una pregunta, es que Dime, Belén. el ciclo biogeoquímico del ejemplo que acabas de poner, ¿qué es? El hecho de que el calcio pase de un cajón a otro, ¿no? El ciclo es todo el proceso, Claro, todo, eso. todo esto es el ciclo. Es, digamos, el conjunto de procesos que, que explican la historia, por decirlo así, de un átomo, en este caso de calcio. Pues Vale. un átomo de calcio estaba formando parte de la roca caliza del suelo. Luego se meteorizó y un hongo la absorbió en su hifa. Ese hongo estaba conectado con una planta. La planta lo tomó y lo metió dentro del núcleo hemo para formar fotosíntesis, para formar clorofila. La clorofila estaba, luego la hoja cayó y cuando cayó, bueno, pues digamos la historia. Vale, vale, vale. Solo que el concepto de ciclo biogeoquímico se aplica normalmente a escala planetaria. En el Eso te iba fondo, a decir porque a nosotros, por ejemplo, este curso en meteorología y climatología, en la parte de climatología el profesor introdujo, pero así muy, muy a lo general y a escala planetaria, em, creo que era esto, pero no estoy segura. Pero lo que, o sea, porque esto como que influye en algo de las mareas y en el viaje de no sé qué peces en el agua, yo qué sé, algo así. me estás dando poca información, Belén. Em, No, em, no, por eso es que lo hizo muy general y muy, mira, esto es más o menos esto y ya está. Y es como, vale, no me he enterado de nada. ya, ya. Bueno, a ver, no sé lo que quiso decir, pero la climatología eh, está muy relacionada con todo esto, porque, a ver, ¿cómo lo explico yo? Em, igual que la energía del sol incide en la vida a través de la fotosíntesis, y la fotosíntesis es la que mueve una parte muy importante de los ciclos biogeoquímicos, es la responsable de que el carbono entre y salga de la atmósfera, etcétera, etcétera, igual que la respiración. La energía del sol también pone en marcha otro motor, que es un motor abiótico. No es un motor biológico, es el motor de las corrientes oceánicas, por ejemplo, y es el motor de la circulación atmosférica. Y a eso no se le denomina ciclo biogeoquímico, como mucho se le llama ciclo del agua, pero los ciclos biogeoquímicos y la dinámica atmosférica y oceánica pues confluyen. ¿Por qué? Porque las corrientes oceánicas pues transportan nutrientes en su movimiento, ¿no? Y la circulación atmosférica pues mezcla los gases de la atmósfera y también mueve pues, los aerosoles de un sitio a otro. Es decir, está todo relacionado. No sé si a eso se refería el profesor.
Sí, sí, más o menos, lo de las corrientes era. Sí, pues son cosas Sí, distintas, aunque lógicamente se relacionan unas con otras, ¿no? El hecho de que muchos animales utilicen las corrientes oceánicas para moverse, pues eso también, ese movimiento de animales tiene que ver con el ciclo biogeoquímico del carbono en el océano. Pues claro, porque los organismos se mueven y por tanto su masa se mueve en un sentido o en otro, ¿no? Y las corrientes oceánicas también condicionan en buena medida la tasa de deposición de nutrientes en el fondo oceánico. Es decir, está todo relacionado. Pero esto en concreto nosotros no nos vamos a centrar en la parte climatológica del asunto, sino en los balances y las tasas de transferencia de elementos de un compartimento a otro. ¿Vale? vale. Bueno, seguimos. Bien, pues ya tenemos los ingredientes clave para entender los ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver solamente dos ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, porque son los más, no importantes, pero sí que son los que creo que nos dan más información sobre qué es un ciclo biogeoquímico y se conectan más con lo que hemos visto durante la asignatura, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es fundamental porque representa la manera en la que se transfiere la energía del Sol a la vida. Y diréis, bueno, pero no estamos hablando de un flujo de energía, sino de un flujo de materia, ¿no? Como el ciclo del carbono. Claro, pero es que en este caso, y eso es lo realmente alucinante del asunto, es que los seres vivos han sido capaces de utilizar la energía del Sol combinándola en enlace carbono-hidrógeno dentro de la materia orgánica. Por eso se dice que en realidad el ciclo del carbono es la forma en la que los seres vivos domestican la energía del Sol. Es la forma en la que, ahí lo he puesto en una frase, cómo pasamos de la fusión del hidrógeno en el Sol a el ciclo de Krebs, que todos conocéis dentro del metabolismo aerobio, ¿no? El- ¿Entendéis este concepto? Es muy importante que entendáis esto. Vale, pues si no decís nada, doy por hecho que lo entendéis. Entonces, o sea, esta es la razón por la que cuando hablábamos de producción primaria y demás, medíamos la producción primaria de dos maneras, o bien en términos de biomasa creada, tantos kilos por hectárea y año, como en términos de energía, tantos kilojulios por hectárea y año, porque son comparables, son equivalentes, son transformables una y otra, ¿no? Porque lo que hace la vida es secuestrar la energía del Sol y almacenarla en enlaces carbono-hidrógeno. Bueno, los compartimentos del ciclo del carbono son diversos y complejísimos. Aquí he ordenado los más importantes de ellos en orden de importancia decreciente en cuanto a cantidad de carbono que almacena. El primer compartimento, el más grande de todos, es el de las rocas de la corteza terrestre. Ahí hay miles de millones de toneladas de carbono almacenado. Luego le siguen los océanos, que ahora veréis un gráfico donde se ve la cantidad de cada uno de ellos. Y los combustibles fósiles, que lo he puesto en negrita porque nos van a ayudar a entender otro concepto muy importante después. El carbono almacenado en el suelo y en la materia orgánica muerta, el carbono almacenado en la atmósfera y por último el carbono almacenado en la biosfera. Es decir, la biosfera, desde el punto de vista de la cantidad de carbono, es pequeño, no hay mucho carbono almacenado en la biosfera. Sin embargo, esa vida es la responsable de que haya cierta cantidad de carbono en la atmósfera, de que haya lógicamente suelo y materia orgánica muerta y de que existan combustibles fósiles y también de la cantidad del océano, de la cantidad de carbono en el océano y de una parte importante de la roca, de la caliza, del carbono que hay almacenado en las rocas de la corteza terrestre. De manera así como en una foto fija, de forma esquemática, aquí tenéis una foto del ciclo del carbono muy simplificado en el planeta Tierra. Las cifras que aparecen están en gigatoneladas. Una gigatonelada es 10 elevado a 9 toneladas métricas. Es decir, un 10 seguido de 9 ceros. Muchísimo. Y aquí vemos, por ejemplo, que vamos viendo todos los repositorios, los compartimentos. Aquí no aparece, por ejemplo, el más importante de todos ellos, que es la caliza, la roca caliza, pero nosotros ahora eso no nos preocupa. En la atmósfera hay 750 gigatoneladas de carbono
fundamentalmente en forma de CO2 y en forma de metano. En el océano hay 38.000 gigatoneladas de carbono, fundamentalmente en bicarbonato y en en CO disuelto, en dióxido de carbono disuelto. La atmósfera y el océano, fijaros cómo intercambian. Hay un flujo de 91 gigatoneladas al año de carbono que va a la atmósfera y de 92 que viene de la atmósfera al océano. Es decir, el balance neto es 1. Ahí se fija 1 gigatonelada de carbono en el océano como promedio anualmente. Vemos también que hay en el suelo y la materia orgánica muerta hay 1.500 gigatoneladas, y aquí veis la tasa de intercambio con la atmósfera. La respiración que ocurre en el suelo provoca una emisión de 60 gigatoneladas de carbono, y a través de los ríos se van al océano 0,5 gigatoneladas. En la vegetación hay una cantidad de carbono equivalente al que hay en la atmósfera, un poquito menos, hay 560 gigatoneladas. Y fijaros cómo intercambia carbono con la atmósfera. Hay un balance neto de absorción de carbono por parte de la biosfera, casi del doble. Se absorbe 120 gigatoneladas y emite 60 gigatoneladas. Y aquí vemos el efecto de la deforestación, es que en el momento en el que estamos quitando productores primarios, pues enviamos a la atmósfera de 1 a 2 gigatoneladas de carbono al año. Y algo parecido ocurre con los combustibles fósiles, que se asumen, se estima que hay 10.000 gigatoneladas. Fijaros qué enorme cantidad, 20 veces más de la que hay en los seres vivos actuales, en la vegetación actual, y quemamos cada año entre 5 y 6 gigatoneladas que enviamos a la atmósfera. Bueno, este sería el ciclo del carbono muy simplificado, ¿vale? Las tasas de movimiento de carbono entre un compartimento y otro dependen muchísimo de un montón de factores. Hay procesos abióticos y procesos bióticos. Un proceso biótico es la fotosíntesis, que absorbe carbono, igual que esta de aquí, absorbe carbono. Hay otros procesos abióticos, como son, por ejemplo, la sedimentación. En el océano se sedimentan cada año 0,5 gigatoneladas de carbono, que proceden de todo el carbono que hay disuelto en el océano y que se va sedimentando aquí. Y también hay procesos de una parte importante del carbono que se almacena en los suelos se va retirando del sistema y se almacena en depósitos también en sedimentos profundos que después de millones de años darán lugar a combustibles fósiles, ¿no? A carbón y petróleo y gas natural fundamentalmente, ¿vale? Bueno, pues básicamente este es el esquema general del ciclo del carbono en la Tierra, pero vamos a verlo con más detalle en un vídeo, que es un vídeo que a mí me parece tremendamente ilustrativo de cómo funciona. Este vídeo, antes de echarlo a andar... Vaya hombre, párate. Stop. Antes de que empiece a funcionar, quiero explicar un poco en qué consiste. Es un vídeo muy sencillo en el que tenemos distintos compartimentos de carbono que vienen representados por estos cajones grandes. Aquí tenemos, por ejemplo, la atmósfera, ¿veis? O la biosfera, tanto la viva como la muerta, es decir, la materia orgánica viva y la materia orgánica muerta. Y cada pelotita de estas que vemos aquí se corresponde con una gigatonelada, que son 10 a la 12 kilos de carbono. Yo he dicho que eran 10 a la 9 toneladas, pues esto es lo mismo, solo que en vez de en toneladas, en kilos. Es decir, una gigatonelada son 10 a la 12 kilogramos de carbono. Y bueno, o sea que cada pelotica de esta se corresponde con una gigatonelada. También vemos los flujos, ¿veis? Las flechas que van en un sentido y en otro. Cuando animemos el vídeo veremos cómo se va moviendo carbono de un sitio a otro, y la velocidad a la que va moviéndose el carbono de un sitio a otro tiene que ver con lo grande que sea esa tasa, este flujo, ¿vale? Vamos a verlo antes de ponerlo en marcha, vamos a verlo con cierto detalle. El repositorio más gigantesco que tenemos, como he dicho antes, es el de la corteza terrestre. Que he dicho que te pare, hombre. Perdón. El más grande que tenemos es el de la corteza terrestre, que se estima que hay 75 millones de gigatoneladas. O sea, una cosa tremendísimamente gigantesca.
Sí, bueno, es básicamente una parte importante de la masa del planeta Tierra, ¿no? En la que carbono y sílice son dos de los elementos más importantes. Bueno, 0,1 gigatoneladas de carbono eh, son emitidas a la atmósfera al año. Había vulcanismo. Otra 0,1 mediante este proceso que es el proceso de meteorización, el proceso por el cual las rocas son fragmentadas y rotas y puestas a disposición de los seres vivos, ¿vale? Al mismo tiempo, la tasa de formación de sedimento es de 0,2 gigatoneladas al año. Esa es la cantidad de sedimentos que se depositan, que fundamentalmente vienen del océano, ¿veis? El océano que lo ha dividido en tres partes. El océano profundo e intermedio, que tiene 37.000 gigatoneladas de carbono. O sea, que solamente decir la cifra es una barbaridad. Dentro de estas 37.000 gigatoneladas, que siguen siendo, cada bolilla sigue siendo una gigatonelada, aunque son más pequeñas, porque es muy grande para mantener la escala, pues dentro del océano también tenemos el carbono disuelto que hay cerca de la superficie del océano, que tiene 900 gigatoneladas, y que lo distingue del otro porque aquí es donde se llevan a cabo los principales procesos de intercambio con la atmósfera y con la vida. La vida oceánica, en la vida oceánica hay 700 gigatoneladas de carbono, ¿vale? Y esas intercambian 11,2, digamos, la vida pierde 11,2 gigatoneladas al año que van al océano profundo y al final, pues, o se almacenan allí o se depositan en los sedimentos, ¿vale? Y vemos cómo también en la capa superficial hay una tasa de intercambio de carbono determinada, que prácticamente está equilibrada, ¿vale? Y los seres vivos del océano, fijaros lo que hacen, toman 48 gigatoneladas de carbono y ceden 37 al oxígeno disuelto que hay en las capas superficiales. Es decir, esto lo hacen a través de la fotosíntesis hacia la izquierda y la respiración y muerte a través hacia la derecha, ¿vale? El océano intercambia con la atmósfera a esta tasa. Y ahora vamos a los seres vivos, a la biosfera. La biosfera tiene 2.500 gigatoneladas, que en comparación con todo lo demás no es muchísimo, pero es muy activa fotosintéticamente. Fijaros que bombea 100,8 gigatoneladas cada año y mediante la respiración y los fuegos y también la deforestación se envían a la atmósfera otros 100,8,3. La escorrentía, de nuevo, lleva carbono al océano a razón de 0,6 gigatoneladas al año. Vale, pues después de este rollo vamos a animarlo y vamos a ver que el ciclo ahí tiene dos fases. Una fase esta, en la que es una fase preindustrial, y una fase industrial, en la que veréis cómo aparece aquí un nuevo ingrediente, un nuevo compartimento, que son los combustibles fósiles. Y vamos a ver qué impacto tiene eso sobre el ciclo biológico, sobre el ciclo biogeoquímico del carbono. También quiero que echéis un vistazo a cómo cambia esto, la cantidad de CO2 en la atmósfera en partes por millón, que como sabéis ahora es muchísimo más alta que estos 277. ¿Alguna pregunta antes de que le dé al andar? Vale, pues venga. Fijaros cómo empieza a moverse súper rápido, uno, otros más lentos. Mirad cómo el vulcanismo y estos procesos de aquí van muy despacio. Y ahora entramos en la era industrial. Mirad, voy a parar un poquito. En la era industrial vemos que se ponen en marcha los depósitos de combustibles fósiles. No es que antes no estuvieran, obviamente, sino que no lo usábamos. No. Esta enorme cantidad de carbono, no estaba en el ciclo biogeoquímico del carbono a nuestra escala de tiempo, ¿vale? Es decir, había sido retirado del ciclo biológico, del ciclo biogeoquímico del carbono hace cientos de millones de años, ¿vale? Este carbono almacenado aquí, en el carbón, en el petróleo y en el gas natural, procede es la materia orgánica muerta y no descompuesta de bosques, dinosaurios y organismos que vivían hace cientos de millones de años, ¿vale? Y que fueron retirados del ciclo biológico del carbono. Luego, en un rato, veremos por qué. Bueno, pues cuando el ser humano se pone a utilizar
los combustibles fósiles, fijaros lo que pasa. Mirad también la fecha, estamos en los 1800. Veréis que por ahora no hay pelotas rojas, no hay pelotitas rojas en ninguno de estos repositorios, de estos supositorios, no, pero... no hay pelotillas rojas en la atmósfera, ni en los océanos, ni en ninguna parte, porque hasta en esta época, en el 1870 y tanto, el carbono que quemábamos era amortiguado y se absorbía. Ahora veréis lo que va pasando. Seguimos quemando, ya vamos por el 1880 y tanto, ya se había inventado la máquina de vapor y fijaros cómo ya empieza a haber en la vida, en los seres vivos, empieza a haber gigatoneladas que venían de aquí. Esto quiere decir algo que dije hace un momento en clase y que no sé si lo digeristeis bien, y es que el carbono que había, los átomos de carbono que había almacenado en los combustibles fósiles empiezan a formar parte de los tejidos biológicos. Es decir, puede que la manzana que te comiste ayer tuviera un átomo de carbono que hace 300 millones de años perteneciera a un dinosaurio. Eso es algo novedoso, porque hasta ahora no habíamos puesto en juego de nuevo átomos de carbono que habían sido retirados de la circulación, ¿vale? Fijaros cómo va aumentando también la concentración de CO2 en la atmósfera y cómo se va acelerando esto. Fijaros cómo la tasa a la que quemamos combustibles fósiles va aumentando. 1915, 16. Fijaros cómo se va a acelerar la película a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y fijaros también cómo la cantidad de pelotas rojas va aumentando en todos los repositorios. ¿Veis cómo va acelerando? Ya vamos por el año 69, 70. Ahí nací yo. Teníamos 333 partes por millón. Y ha aparecido un actor nuevo, que lo veis aquí arriba, que pone Net Human Land Use Change, que es el efecto que tiene la actividad humana en el cambio de uso del suelo. Y como eso también provoca una emisión de carbono a la atmósfera. Bueno, y el ciclo, este modelo tan sencillo se para en el año... No, menos, déjame. Perdón. Vale, se para en el año 2017 y en el que vemos que la concentración de CO2 en la atmósfera es de 406, casi el doble de la que había antes de la revolución industrial. Y también vemos como una parte muy importante de esas gigatoneladas de carbono que hemos puesto en juego de nuevo se han almacenado o bien en el océano profundo, o bien en el océano superficial, o bien en la atmósfera. Es decir, lo que hemos ido emitiendo en la atmósfera ha sido reutilizado o absorbido por los seres vivos y mediante procesos bióticos y también abióticos, y se ha ido almacenando en los demás compartimentos del ciclo geoquímico del carbono. ¿Vale? Y esto nos da una idea de la magnitud del ciclo del carbono y de la magnitud también de nuestro impacto en dicho ciclo del carbono. ¿Vale? ¿Pregunta? Bueno, en definitiva, como vemos, la quema de combustibles fósiles está provocando un aumento de CO2 en la atmósfera, por mucho que el ciclo del carbono bombea parte de ese carbono a otros sitios, como el océano profundo y demás, pero mucho se queda en la atmósfera. Y como sabemos, eso provoca lo que conocemos como efecto invernadero, que no voy a hablar de él porque imagino que sabéis clarísimamente en qué consiste el efecto invernadero, o lo cuento. No lo voy a contar. Vale. Bien. Vamos un poco más de tiempo, así que no voy a enseñaros este vídeo en el que se muestra cómo cambia, cómo se distribuyen las emisiones en el planeta. Podéis echarle vosotros un ojo porque es bastante ilustrativo. Lo que me resulta más interesante es que sigamos poniendo el foco en cómo
la actividad humana ha modificado el ciclo biogeoquímico del carbono y lo ha hecho con una intensidad sin precedentes en el último medio millón de años. Y os voy a enseñar un vídeo también tremendamente explicativo que muestra esto, muestra cómo ha cambiado la concentración de CO2 en la atmósfera en el último medio millón de años. A ver, otra vez, ¿por qué se enciende esto solo? Mira, esta gráfica es un poquito más compleja de entender. A ver si yo consigo explicarosla bien. Mira, en el eje X tenemos la latitud, ¿sí? Desde el polo sur hasta el polo norte, pasando por el ecuador, ¿sí? Y cada punto se corresponde con la cantidad de CO2 que mide una estación meteorológica que está en la latitud correspondiente. Por ejemplo, esta roja que vemos aquí gorda, pues está aquí. Esta es la de Hawái. Es la primera, una de las más importantes, pues de las primeras estaciones meteorológicas que medía la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿vale? Y en el eje Y vemos la cantidad de CO2 en la atmósfera expresado en partes por millón, ¿sí? Y cada línea se corresponde con un año. Vamos a ir viendo cómo cambia la concentración de CO2 a lo largo del tiempo. Y al mismo tiempo se va a ir dibujando aquí, se van a ir dibujando dos gráficas que van a ir mostrando los niveles de CO2 en la atmósfera y creo, bueno, no sé, sí, dos gráficas. Uno va a ser lo que se mide otra vez, otro va a ser lo que se estima mediante modelos, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo qué ocurre, cómo funciona esto. Fijaros cómo empieza. Vamos por el año 79, perdón, 81, van cambiando los meses, 82, y vemos una oscilación. Pregunta, ¿a qué creéis que se debe esta oscilación que vemos aquí en los niveles de CO2 atmosférico? Este patrón sinusoidal. A las estaciones. Exactamente. Pero las estaciones no tendría mucho sentido porque cuando hay invierno en un sitio, en el hemisferio norte, es verano en el hemisferio sur, con lo cual se compensaría, ¿no? A escala planetaria, ¿no? Sí. Pero la diferencia fundamental es que en la mayor parte de las tierras emergidas están en el hemisferio norte. Por eso eso hace que no se compensen, porque cuando hay invierno en el hemisferio norte, el sur es la producción primaria del sur no da abasto para, o sea, no da abasto para absorber el CO2 que hay, que no da abasto para absorber el CO2 que está emitiendo el hemisferio norte que no está haciendo la fotosíntesis, que solo está respirando. Y al revés, cuando hay invierno en el hemisferio sur, eso no afecta para casi nada a la enorme bomba biológica que supone la fotosíntesis en el hemisferio norte, que está funcionando a tope. Por eso tenemos este patrón estacional. Vemos que los picos hacia arriba, los mayores niveles de CO2 corresponden con el invierno del hemisferio norte y los valles de concentración de CO2 corresponden con la primavera y el verano del hemisferio norte. O sea que aquí también en esto, no solo en política y demás, el que manda es el hemisferio norte. Y eso se ve también en cómo oscilan estas gráficas. Fijaros que en el hemisferio norte hay más oscilación que en el sur y que en el Ecuador apenas tenemos oscilación. ¿Veis? También van poniéndose más estaciones meteorológicas que miden la concentración de CO2. Bueno, ya vamos por el año 90 y hemos llegado ya a los 350 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Todo esto es porque estamos quemando un repositorio, un sumidero, no, perdón, un repositorio de carbono importantísimo que son los combustibles fósiles que tanto trabajo les costó almacenar a los dinosaurios y a los bosques del Devónico, no, el Devónico no, del Cretácico. Fijaros cómo siguen subiendo los niveles de CO2. Con esto no pretendo asustaros, solamente estoy contando algo que pasa.
Imagino que habréis visto algo parecido en climatología, o que imagino que ahí sí que habrán hablado mucho del cambio climático y de los forzamientos climáticos de los gases y demás, así que no voy a incidir en eso. Bueno, y ahora lo que vemos son datos de Hawái, de la isla de Hawái, que fue la primera que tuvo datos y que fue la única durante muchos años. Entonces, el mismo patrón que hemos visto desde los 70 se ve hacia atrás hasta el 58, ¿no? O sea, tenemos datos reales del 58 de actualidad que demuestran que ha habido un aumento enorme de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Pero es que si nos vamos más atrás, incorporando lo que nos dan los registros de aire de los cores de hielo del Ártico, de la Antártida, todo esto, pues todos estos puntos naranjas se corresponden eh, con muestreos que se hacen en el hielo antártico. Si no sabéis en qué consiste esto, yo supongo que lo conocéis, lo repito, me lo decís y lo cuento, ¿vale? Pero a partir de esto, a partir de estos datos, podemos saber la cantidad de CO2 que había en la atmósfera hace miles de años. Ya vamos por por el año 500, y estamos en la era preindustrial. Aproximadamente había 278, pero podemos irnos más atrás todavía, con hielo de mucha más antigüedad, de miles de años, 25.000 años atrás, 40.000 años atrás, 50.000 años atrás, 60.000. Y veis que ya hay oscilaciones que se corresponden con distintos cambios climáticos. Nos vamos incluso a la época del hielo, las glaciaciones, esos grandes subidas y bajadas que se explican por los procesos glaciares e interglaciares. Y fijaros cómo seguimos no hay situaciones con concentraciones de CO2 parecidas a las actuales en los últimos 800.000 años. Es decir, la alteración que el ser humano está provocando en el ciclo biogeoquímico del carbono no tiene precedentes en la historia por lo menos, en los últimos, casi en el último millón de años. Y os cuento todo este rollo no para asustaros ni para hablar del cambio climático ni nada de eso, sino porque esto me da pie a explicaros otro concepto tremendamente importante que tiene una relevancia ecológica también muy grande. Y es que la actividad humana, quemando combustibles fósiles, no solo está provocando un cambio en el clima, sino que está contraviniendo una tendencia que creemos que ha operado en la Tierra desde hace por lo menos 1.000 millones de años. Y no solo 800.000 años, sino 1.000 millones de años. Esto que os voy a mostrar ahora es una serie de gráficos, una gráfica que muestra cómo ha cambiado la concentración de la atmósfera de la Tierra en los últimos 4.000 millones de años, es decir, prácticamente desde que se formó a la actualidad. Y al parecer, esto, al estar tan remoto en el tiempo, no está muy claro, ¿no? Pero parece que el Sol sufrió un proceso desde hace unos 3.000 millones de años, ha ido sufriendo un proceso de paulatino aumento en su luminosidad y, por tanto, en la cantidad de energía que emite, ¿vale? Sin embargo, eso nos haría pensar que la temperatura en la Tierra hubiera ido aumentando desde el principio de la vida, y no ha sido así. Aparentemente, la temperatura en el planeta Tierra se ha mantenido más o menos constante, esto es lo que vemos aquí, salvo excepciones, y se ha mantenido siempre, o casi siempre, en unas condiciones adecuadas para la vida. Prácticamente desde que la vida apareció hace 3.000 millones de años, las condiciones de temperatura del planeta se han mantenido prácticamente constantes. ¿Cómo se explica que hayamos mantenido una temperatura relativamente constante mientras que el Sol se ha ido haciendo cada vez más caliente? En la gráfica esta no muestra la luminosidad del Sol, sino la temperatura que debería haber en la Tierra si la temperatura de la Tierra solamente se debiera a la cantidad de energía que le llega del Sol. Si esto fuera así, estaríamos como en Venus, aunque es un planeta en el que no hay vida y su temperatura depende de cómo de caliente es el Sol. Bueno, pues aparentemente la razón se debe, esta diferencia entre la temperatura que deberíamos tener y la que tenemos, se debe a que existen seres vivos en el planeta Tierra.
Seres vivos que durante los últimos miles de millones de años han evolucionado y demás y han modificado la composición química de la atmósfera, de manera que han ido reduciendo las concentraciones de gases de efecto invernadero, de CO2 y de metano fundamentalmente. Y han ido contaminando la atmósfera con oxígeno. Digo contaminando porque es el subproducto de una reacción química que se inventaron unas bacterias hace miles de millones de años y que resultó mortal para las bacterias que vivían en aquel momento en el planeta, ¿vale? Para nosotros es una bendición que haya oxígeno en la Tierra, ¿no? en la atmósfera. Pero el caso es que, al parecer, la razón por la cual tenemos yacimientos de combustibles fósiles se explica a través de esto. Este carbono que los seres vivos han ido retirando de la atmósfera lo han ido almacenando en carbón, gas natural, petróleo y roca caliza. Por eso tenemos la temperatura que tenemos en la actualidad en el planeta, porque los seres vivos han ido reduciendo el efecto invernadero a lo largo de los distintos eones, a lo largo de los distintos miles de millones de años. Y lo han hecho de varias maneras. Pues primero hay una parte importante de la caliza del planeta tiene origen biogénico. Estas son montañas en China, que todo está hecho de microfósiles, de prácticamente una única especie de alga unicelular que se llama Emiliana huxleyi y que tiene esta pinta, fijaros qué bonita es, que vive en el océano y que fija carbono y que cuando muere pues se deposita en el fondo. Pues imaginaros cuántos miles de millones de años han tenido que trabajar trillones de algas de estas para generar montañas. Pues resulta que su corteza es una corteza, este caparazón es de caliza, es de carbonato cálcico. Y por eso al morir se depositan y al final pues tenemos montañas de caliza. O como hicieron hace también miles de millones de años, unos protoarrecifes de coral, que no, en realidad no serían de coral, sino protoarrecifes de unas bacterias que se denominan estromatolitos y que ya vivieron en el Precámbrico hace 1.500 millones de años y que todavía en la actualidad hay algunos en algunos sitios del planeta. O como hacen en la actualidad nuestros amigos los corales, que ya conocemos. Ya sabemos cómo los corales fijan el carbono de la atmósfera, ¿verdad? A través de la simbiosis de un coral con una zoosantela, con un dinoflagelado. O también a través de los grandes bosques que había en el Carbonífero, que cubrían parte importantísima de la Tierra y cuya muerte y no descomposición dio lugar a los yacimientos de carbón y petróleo. Pues todo esto explica por cómo la vida ha ido retirando de la atmósfera millones y millones de toneladas de carbono. Y eso ha provocado un descenso del efecto invernadero, lo que ha hecho que el aumento de la temperatura del Sol no se corresponda, no se traduzca en un aumento de la temperatura del planeta, ¿vale? Es decir, estamos ante un ejemplo a mi entender, el más fascinante de todo, de homeostasis a escala de planeta. Es decir, un proceso por el cual una serie de unos cuantos, muchísimos seres vivos, trabajando de manera individual, generan una propiedad emergente en el planeta, que en este caso consiste en mantener la temperatura dentro de unos rangos adecuados para la vida. Bueno, esto es lo que os decía antes, ¿no? ¿Entendéis? ¿Alguna pregunta? La curva roja es Sí. la luminosidad del Sol o la temperatura que tendría que tener la Tierra por la luminosidad del Sol. Lo segundo. Todo esto son estimas, no había nadie allí para verlo, ¿no? Pero conociendo la física, la dinámica de una estrella como la nuestra, pues se infiere esto, ¿no? Es decir, esto está en el ámbito de la teoría, ¿no? Pero es importante desde un punto de vista ecológico porque nos permite conocer, o sea, nos permite identificar propiedades emergentes a escala de planeta. Hemos visto propiedades emergentes a escala de ecosistemas, recordad. Hemos visto cómo las poblaciones tienen sus características, los individuos tienen las suyas, etcétera, etcétera.
esta es la primera vez que vemos una propiedad emergente homeostática a escala de planeta. Y en ningún genoma de ningún organismo que existe en la Tierra está programado que un mandamiento, una ley que dice debéis retirar carbono de la atmósfera. Son mecanismos que surgen de manera espontánea. Vale. ¿Vale? Cuanto más carbono hay en la atmósfera y más calor hace, más eso fertiliza a los organismos fotosintéticamente activos que retiran más carbono de la atmósfera. Por eso el impacto del ser humano está siendo tan dramático, porque estamos no solo estamos contraviniendo una tendencia que ha ocurrido en el planeta, según creemos, desde hace miles de millones de años. ¿Vale? ¿Más preguntas? Vale. Pues que quedan ya solo 3 minutos. Y ya no sé yo si meterme aquí en esto. ¿Alguien conoce la teoría de Gaia? Yo la di en segundo de bachillerato, pero ahora mismo no me acuerdo muy bien. Ah, qué bien, en segundo de bachillerato. Vale. Vale, no te acuerdas de nada, no te atreves a describirlo un poco. La verdad que no. No, vale. Bueno, pues entonces lo vamos a ver, lo veremos mañana. Porque ya queda muy poco tiempo y no quiero enfrascarme en esto. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo de esa retirada de carbono de la atmósfera. Y tiene mucho que ver también con la aparición de mecanismos emergentes, espontáneos, no conscientes a escala planetaria. Y básicamente la teoría de Gaia viene a decir que la Tierra se comporta de alguna manera, en algunas ocasiones, como un ser vivo. Tiene propiedades propias de la vida, como pueden ser la homeostasis en algunas de sus características. ¿Vale?